Era la mañana del domingo 1 de agosto de 2004. Como cualquier otro fin de semana, el supermercado Icua Bolaños, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, estaba repleto. Familias enteras recorrían los pasillos en busca de productos para la semana, mientras otros disfrutaban del almuerzo en la parrillada del local. Nadie imaginaba que aquel día quedaría grabado en la historia del país como una de las tragedias más terribles. Al principio fue un leve olor a humo. Luego, alguien comenzó a correr. Tras unas góndolas se escuchó un grito. Hay quien dice que hubo una explosión, algo que los peritajes posteriores explicarían en todo su horror, pero no nos adelantemos. El supermercado Icua Bolaños era un negocio del primer nivel en Paraguay, pero de un momento a otro pasó de la gloria a transformarse en una pesadilla, más específicamente, una tragedia espontánea que se llevó cientos de vidas en cuestión de minutos. Liz Torres, una sobreviviente, recordaría años después: fue un sonido muy fuerte. Después vimos como una ola de mar, pero esta ola era de fuego. Fue una catástrofe que no solo provocó cientos de muertes, sino un escándalo que desembocó en juicios y condenas para los responsables. Negligencia, políticas peligrosas y un manejo desastroso de la situación fueron los ingredientes detrás del caos. Un incendio inexplicable, casi sobrenaturalmente veloz y descontrolado, convirtió una normal mañana de agosto en un infierno sin piedad. ¿Qué harías si un día estás haciendo las compras con tu familia y de repente todo el lugar empieza a arder en llamas? ¿Sabías que las puertas de seguridad estaban cerradas? ¿Sabés por qué estaban cerradas? ¿Quién las cerró? ¿Quién fue responsable de esto? ¿Escuchaste alguna vez hablar de los efectos del fuego backdraft y flashover? Para dar mayor contexto vamos a tener que iniciar un arduo recorrido que nos va a llevar hasta el 1 de agosto del 2004, el día que ocurrió la tragedia del Icua Bolaños. Si los informes de este estilo te interesan, te invito a que escribas aquí debajo tragedia. Si tenemos más de 500 personas escribiendo la palabra tragedia, buscaremos algún caso similar para narrar lo sucedido y para también prevenir para que esto no vuelva a acontecer. Y también escuchamos sugerencias de posibles casos en este canal. Comencemos. El supermercado Icua Bolaños fue inaugurado el 7 de diciembre del 2001. Los planos habían sido aprobados el 26 de junio del 2001 y la construcción del edificio se había dado por concluida el 30 de noviembre de ese año. El nombre de esta cadena viene de Icua, que en guaraní significa pozo de agua, y Bolaños, que es el apellido de un misionero franciscano que llegó de España en tiempos de la colonia. Para el año 2004, el supermercado Icua Bolaños era un lugar bastante conocido en Asunción, Paraguay. Estaba ubicado en una zona urbana que había crecido mucho en las últimas décadas y empezaba a anhelar servicios más cosmopolitas. Por eso, el Icua Bolaños no solo era un supermercado, sino un híbrido entre autoservicio, patio de comidas y estacionamiento, mucho más cerca de lo que en 2025 reconocemos como un shopping de ciudad pequeña que un supermercado. Era un lugar muy conveniente para muchas familias y clientes habituales. Los dueños históricos del supermercado eran la familia Paiva, un grupo empresarial que ya había construido varios comercios a lo largo y ancho del país. Icua Bolaños era una de sus inversiones más importantes y se había consolidado como una opción popular para las compras de la zona. Y la visión de Paiva no había estado equivocada. El comercio tenía una enorme aceptación popular. Durante los 3 años en que funcionó sin inconvenientes, se lo consideraba ya una de las opciones preferidas de los vecinos. Se había convertido en un punto de referencia en la ciudad por su tamaño y servicios. Así era el Icua Bolaños antes de la tragedia, un supermercado grande, moderno y concurrido que formaba parte del día a día de muchas personas en Asunción. Pero en cuestión de horas todo había quedado reducido a cenizas y dolor. El supermercado abarcaba una superficie de 12.000 metros cuadrados y tenía capacidad para más de 1.000 personas y estacionamientos para más de 350 vehículos, además de oficinas administrativas e infraestructura para atender todas las necesidades internas. La patente de apertura del local había sido otorgada por las autoridades del municipio en enero del 2002, pero nunca se llegó a realizar la inspección final de prevención de seguridad. No lo hicieron las autoridades municipales ni el cuerpo de bomberos, algo que estaba claramente estipulado en la ordenanza de la época. Aquella mañana del 1 de agosto del 2004, el establecimiento funcionaba en completa normalidad, aunque oficialmente no fue sino hasta las 11:20 de la mañana que se desató la tragedia. Lo cierto es que la misma había estado gestándose desde horas antes. A las 9 de la mañana, por lo general, entraban en actividad las parrillas del patio de comida y se encendía el fuego para preparar el asado, que tenía que estar listo al mediodía, cuando los clientes comenzaban a llegar en masa para almorzar.
Pero no era la única sección de la cocina que estaba en marcha. También la panadería funcionaba desde antes de la apertura, y tanto la chimenea de la parrilla como la de la panadería tenían salida al techo del supermercado. Cuando la parrilla se encendió, el interior de la chimenea, que estaba cubierto de grasa, comenzó a largar chispas. Poco a poco las paredes interiores empezaron a arder. Esta chimenea tenía un codo que salía al exterior en forma de letra S. En aquel recodo el fuego se mantuvo estable y creció, lanzando una enorme oleada de calor hacia el techo. Las llamas comenzaron a desplazarse hasta entrar en contacto con los gases liberados por los hornos de la panadería. Entonces se produjo una explosión que hasta ese momento pasó inadvertida por los clientes. Sin embargo, estas primeras explosiones sí fueron notadas por algunos empleados, pero no se tomó medida alguna, mientras las llamas seguían extendiéndose por los resquicios de la estructura. Fue cerca de las 11 de la mañana cuando al fin el cielo raso cedió a la presión causada por el aumento de la temperatura y los vapores calientes. Ajenos a este infierno que estaba a punto de desatarse, los clientes iban paseando muy tranquilos ese día. Paseaban con sus hijos, iban tal vez al patio de comidas. No sabían que en cuestión de segundos ese lugar iba a arder por completo. La entrada súbita de oxígeno que ocurrió inmediatamente después de la caída de segmentos del cielo raso fue el equivalente a arrojar combustible sobre una vela encendida. Una sucesión de lenguas de fuego salió despedida en todas las direcciones, propagando el calor con una velocidad y una violencia tales que impidieron que la mayoría de los clientes reaccionaran a tiempo. No se trataba solo del fuego que provenía del techo, sino que el local estaba abastecido con una gran variedad de productos igualmente inflamables. Hablamos de combustibles envasados como garrafas, y todo eso sin contar las cámaras de gas de los enormes frigoríficos, los aerosoles de todo tipo y los depósitos de combustible de los vehículos estacionados. Pero en este punto es preciso hablar de dos efectos técnicos que se relacionan con los incendios estructurales, como el del Icuabolaños, el backdraft y el flashover. Ambos términos son fenómenos extremos que ocurren en incendios a gran escala y que los hacen aún más peligrosos. Aunque están relacionados con el comportamiento del fuego, cada uno tiene características distintas y sus consecuencias son devastadoras. El flashover ocurre cuando, en un espacio cerrado, el calor del incendio alcanza un punto en el que todos los materiales combustibles en la habitación comienzan a arder al mismo tiempo. A medida que el fuego consume oxígeno y libera calor, los objetos y superficies absorben esa energía térmica hasta que alcanzan su temperatura de ignición. En cuestión de segundos, todo el ambiente estalla en llamas de manera simultánea. Es prácticamente imposible sobrevivir a un flashover dentro de una habitación, ya que las temperaturas pueden superar los 600 grados y no hay manera de escapar del fuego. El backdraft, en cambio, ocurre cuando un incendio ha consumido casi todo el oxígeno en un espacio cerrado, provocando que las llamas se debiliten y parezca que el fuego está extinguiéndose. Pero en este estado, el ambiente queda cargado de gases inflamables y muy calientes. Si se abre una puerta o una ventana permitiendo la entrada de oxígeno, estos gases pueden encenderse de manera explosiva, provocando una violenta expansión de las llamas. Es el efecto que puede verse en una película, cuando los bomberos rompen una ventana y luego ocurre una explosión. Ambas cosas ocurrieron en el interior del Icuabolaños, por lo que una gran cantidad de personas murieron calcinadas en el acto, sin tener la menor posibilidad de escapar. A causa de estos efectos inusuales, las víctimas que estuvieron cerca de la fuente de la explosión fueron calcinadas instantáneamente. A esa hora el supermercado estaba operando al tope de su capacidad. Había entre 800 y 1000 personas. No solo era domingo, sino el primer día del mes, por lo que muchos habían cobrado su salario y aprovechaban para hacer compras. Como si esto no fuera suficiente, el patio de comidas estaba repleto por celebrarse el Día de la Amistad, que en Paraguay es originalmente el 30 de julio, pero que muchos habían decidido festejar aquel fatídico día. Al panorama ya de por sí devastador, aún le faltaba un aterrador giro. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando los sobrevivientes al primer embate de las llamas tomaron conciencia de la situación, su primera reacción fue ponerse a salvo de cualquier modo. Muchos corrieron hacia las puertas de salida, otros buscaron refugio en baños o depósitos, creyendo que ahí estarían a salvo. Fue una estampida en toda forma, con el local lleno de humo. En ese momento se cortó el suministro eléctrico, lo que aumentó el pánico y la desorientación.
Pero docenas de aterrados compradores lograron llegar a las puertas de emergencia para descubrir que todas y cada una de ellas estaban cerradas. Más tarde se diría, durante el proceso judicial y la investigación, que se había dado una orden directa de los responsables del local para que los guardias de seguridad cerraran los accesos. La razón: lo hacían para que nadie aprovechara el caos y se marchara del local sin pagar sus compras. Los dueños de la firma negaron esto rotundamente, pero eso ya no es relevante. Es verdad que todo sucedió muy rápido como para que la orden se ejecutara, cuando aún nadie sabía qué estaba pasando, pero mantener funcionando un local de esas características con las salidas de emergencia bloqueadas era igualmente irresponsable. Esto terminó por convertir una situación extrema y desesperante en una sentencia a muerte. Además, la estructura del edificio no estaba diseñada para emergencias, no había suficientes salidas de evacuación, el sistema contra incendios era deficiente y el humo se acumuló con una rapidez aterradora. Decenas de personas forcejeaban, golpeaban los vidrios y gritaban pidiendo auxilio. Algunas lograron romper ventanas y saltaron al exterior, pero muchas quedaron atrapadas sin salida. Algunos testimonios de sobrevivientes y rescatistas del incendio del supermercado Icua Bolaños reflejan el horror que se vivió ese día. Uno de los testimonios más estremecedores fue el de una de las empleadas de la panadería del supermercado. La mujer dijo que cuando comenzó el fuego, quiso correr hacia la zona del estacionamiento, pero el humo la dejó completamente desorientada. Sintió como el aire se volvía cada vez más caliente y espeso, y empezó a toser sin poder ver hacia dónde iba. Notó a algunos de sus compañeros de trabajo arrodillados, tratando de respirar, pero muchos no pudieron seguir avanzando. Siguió moviéndose y los dejó atrás. Nunca volvió a verlos. Finalmente logró encontrar una escalera y a tientas pudo llegar hasta una salida. Cuando miró hacia atrás, vio cómo el fuego se apoderaba de todo en cuestión de segundos. Los bomberos llegaron minutos después de que se iniciaran las llamas, pero ya era demasiado tarde para cientos de personas. El infierno desatado era incontrolable y las condiciones dentro del edificio hacían que rescatar con vida a quienes estaban atrapados fuera poco menos que imposible. Cuando los equipos de emergencia lograron abrir las puertas, se encontraron con un escenario dantesco. Había cuerpos calcinados y cadáveres apilados por todos lados. Algunos sobrevivientes fueron encontrados cubiertos de cenizas, deshidratados y con quemaduras graves. Uno de los bomberos que participó en los rescates dijo que lo primero que notaron fue la desesperación de las personas afuera, que rodeaban el local gritando los nombres de sus familiares atrapados. El hombre también describió el impacto de encontrar a familias enteras abrazadas en los baños, creyendo que ahí estarían a salvo del fuego, sin saber que el humo los mataría antes de que el incendio llegara hasta ellos. Otro rescatista reveló que al abrir una de las cámaras frigoríficas, encontró cuerpos sin signos de quemaduras, pero con evidentes señales de asfixia. Explicó que muchas personas habían buscado refugio ahí, pero el oxígeno se había agotado rápidamente. Ese retrato de la desdicha y el horror fue una de las imágenes más duras que quedarían en la memoria de Asunción, pero también en las sesiones del proceso judicial. Porque sí, luego de que todo terminó, el pueblo, igual de enardecido que las llamas, comenzó a reclamar justicia. Cuando se conocieron los detalles de la tragedia, la indignación de todo el país se hizo sentir en el acto. La sociedad paraguaya exigió respuestas. ¿Por qué se habían cerrado las puertas? ¿Quién había dado la orden? ¿Por qué el supermercado no tenía las medidas de seguridad adecuadas? Familiares de las víctimas sobrevivientes y ciudadanos indignados salieron a las calles exigiendo justicia en una oleada de protestas que fue imposible pasar por alto. El foco de la furia popular fue la familia Paiva, los propietarios del supermercado. El proceso judicial que siguió al incendio de Icua Bolaños fue largo, complejo y estuvo marcado por la indignación. Desde el primer momento, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes exigieron respuestas y un castigo ejemplar para los responsables. La investigación inicial comprobó, con una gran cantidad de informes forenses y testimonios, que la mayor cantidad de muertes no se había debido únicamente al fuego o al humo, sino a la imposibilidad de escape. Un total de 364 personas habían muerto en el incendio. La cifra de heridos llegó a casi 500. Las investigaciones señalaron como principales responsables a Juan Pío Paiva, propietario del supermercado, y a su hijo Daniel Paiva, quien se desempeñaba como gerente de la sucursal. También se incluyó en la causa a Humberto Casaquia, el arquitecto que diseñó la estructura del edificio, al considerar que había deficiencias graves en la seguridad del diseño, en especial en la cantidad de salidas de emergencia y ventilación.
Los planos eran básicamente insostenibles para un edificio de esas dimensiones. Varios miembros del personal de seguridad fueron investigados por haber obedecido la orden de bloquear las salidas en una clara situación de catástrofe. El juicio se desarrolló en medio de una fuerte presión social. La imagen de los Paiva se convirtió en símbolo de la avaricia y la negligencia. A lo largo del proceso, la defensa de los acusados argumentó que el incendio había sido un accidente y que las puertas no habían sido cerradas con la intención de causar muertes, sino por temor a saqueos. Aquello era igualmente inescrupuloso y en todo caso demostraba que en lugar de priorizar la seguridad de los clientes, los administradores del supermercado habían preferido proteger la mercadería y el dinero en caja, condenando a cientos de personas, hombres, mujeres y niños, a una muerte atroz. Sin embargo, según los Paiva, la orden de cerrar las puertas del supermercado durante el incendio no había venido de ellos, sino del gerente Vicente Ruiz. Este hombre, quien tenía la máxima autoridad en el local en ausencia de los Paiva, había fallecido en el incendio, lo que hacía imposible cualquier defensa de su parte. Con el paso de los días se pudo comprobar que efectivamente ni Juan Paiva ni su hijo estaban en el supermercado al momento del incendio, lo que usaron como argumento para deslindarse de la fatal decisión. Así todo, fuentes cercanas aseguraron que existía una política no escrita en ciertos comercios, incluyendo el ICUA Bolaños, que establecía el cierre de puertas en caso de apagones o incidentes. Esta tesis fue clave en la acusación del fiscal Edgar Sánchez, quien sostuvo que la orden de bloquear las salidas no fue un acto improvisado, sino una práctica sistemática que en este caso había resultado en consecuencias mortales. Las audiencias y apelaciones se extendieron durante años. Finalmente, en 2008 se dictaron las sentencias. Juan Pío Paiva fue condenado a 12 años de prisión, mientras que su hijo Víctor Daniel recibió una pena de 10 años. También se halló responsabilidad en Humberto Casaquia, que fue sentenciado a 2 años de cárcel. Para muchos, esta última condena fue insultante. La idea de que un profesional cuya obra había servido como trampa mortal para cientos de personas solo recibiera 2 años tras las rejas fue difícil de aceptar. Pero incluso con las condenas impuestas, la sensación de injusticia nunca desapareció. Para los familiares de las víctimas, lo dictado por los jueces no reflejaba la gravedad del daño ocasionado. Todos esperaban sanciones más duras y cuestionaron la eficiencia del sistema judicial. La indignación se hizo aún mayor cuando los Paiva accedieron a beneficios penitenciarios que les permitieron salir en libertad antes de cumplir las sentencias completas. La herida, lejos de curar, había quedado abierta. El incendio del ICUA Bolaños evidenció fallas estructurales en la seguridad de los comercios, puso de manifiesto la impunidad de ciertos sectores y desnudó la corrupción que llega a todos los ámbitos de las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas. Lo que ocurrió aquel 1 de agosto no fue solo una tragedia evitable, fue un reflejo de un sistema que en muchos aspectos sigue sin cambiar. Cada año, en el aniversario del incidente, los familiares de las víctimas vuelven a las calles con el mismo reclamo: memoria, justicia y garantías de que nunca más se permitirá que la negligencia y la codicia cuesten tantas vidas humanas. Un reclamo que por distintos motivos en todos los tiempos y lugares del mundo se repite una y otra vez lamentablemente, sigue siendo desoído.